carga que estamos aplicando, pues era una carga que tiene una descripción de f de t, es una carga que depende del tiempo, va variando en el tiempo, pero con esta forma funcional, es decir, es una carga que tiene una amplitud, f0, amplitud, recuerden que es lo que multiplica la función seno, en este caso, y con una frecuencia omega, que es precisamente el argumento que viene aquí dentro de la función senoidal, omega t, y omega es la frecuencia con la que se está aplicando esta carga. Quiere decir que si la frecuencia de aplicación de la carga es omega, ¿cuál es el periodo de aplicación de la carga? A ver, ¿quién me dice si la frecuencia de aplicación de la carga es omega mayúscula? ¿Cuál es el periodo de aplicación de la carga? A ver, alguien que me conteste. Si la frecuencia de aplicación de la carga es omega, ¿cuál es el periodo de aplicación de la carga? A ver, ¿alguno? ¿No es omega minúscula? No, omega minúscula es la frecuencia de la estructura. Omega minúsculo es la raíz de cada entre, que es también una frecuencia, pero es la frecuencia de la estructura. Esta omega mayúscula es la frecuencia de aplicación de la carga. Si conocen ustedes la frecuencia de aplicación de la carga, ¿cómo calculan el periodo de aplicación de la carga? En otras palabras, ¿cómo se relaciona frecuencia con periodo? Con el tiempo. Pues díganme, ¿cómo relacionamos frecuencia con periodo? A ver, directamente ya lo hemos hecho más de una vez en todo lo anterior. ¿Cómo se relaciona una frecuencia circular con el periodo? ¿Quién me dice? Tiempo que es un periodo. ¿Con qué, perdón? El tiempo que es igual a 2pi equivale a un periodo. A ver, sí va a través de ese parámetro, de esa constante 2pi, pero ¿cómo relaciona? Es decir, la frecuencia es igual a qué con relación al periodo, o el periodo es igual a qué con relación a la frecuencia. La frecuencia es igual a 2 veces pi sobre el periodo. Ah, ok. Quiere decir entonces cuál es el periodo de aplicación de la carga, con esa base despejado de ahí. 2 veces pi sobre la frecuencia. Ah, perfecto. Entonces, el periodo de aplicación de la carga, cuando ustedes están aplicando con una frecuencia omega mayúscula, el periodo de aplicación de la carga es 2pi entre la frecuencia omega. Bueno, si esto lo pongo gráficamente, esta función f de t, obviamente la función senoidal, cuando el tiempo vale 0, el seno vale 0, por lo tanto parte de 0, y llega a un máximo de f0, que es lo que estamos llamando amplitud de la carga. La amplitud de la carga es el valor máximo que adquiere la función f de t. El valor máximo que adquiere es cuando el seno vale 1, y entonces eso cuando el seno vale 1, pues es f0 por 1, la amplitud es f0. Y el valor mínimo que adquiere esta carga es cuando la función senoidal llega a menos 1, y entonces llega a menos f0. Y entonces decimos que esta es una carga armónica de tipo senoidal que tiene una amplitud f0 y una frecuencia omega. Aquí, si nosotros graficamos esto en Excel, f0 seno omega t, y lo grafican en Excel, obtienen esta gráfica que estoy poniendo aquí, y donde aquí se ve lo que les estaba yo preguntando. El tiempo que tarda de un máximo a otro máximo, que es lo que llamamos periodo, ¿cómo se relaciona con la frecuencia que tiene la carga aplicada a la función senoidal? Pues sencillamente el periodo de la carga, el periodo de aplicación de la carga es 2pi entre la frecuencia que se está aplicando aquí en la carga senoidal. En esta forma funcional que es f0 seno de omega mayúscula por t, esta frecuencia omega se relaciona con el periodo, pues con la constante 2pi. Gráficamente, pues es el tiempo que tarda en dar entre un máximo y un máximo, o entre un mínimo y un mínimo, o entre un cero y que vuelve a iniciar la carga en otro cero más adelante. Eso es el periodo. ¿Y ese periodo qué es? De aplicación de la carga, pues 2pi entre la frecuencia que tiene aquí la función senoidal. Eso es solamente para que gráficamente puedan ver la carga que estamos aplicando en el sistema de numerado de libertad. Esa es la carga que estamos aplicando. Llega de 0 a f0, se hace
llega otra vez a 0, se va hasta menos F0, llega a 0, se va hasta F0 y así sucesivamente. Bueno, todo esto ya lo habíamos pasado en la clase anterior, íbamos ya mucho más adelante, ¿no? Así que quise regresar aquí, pues para que recordaran en dónde íbamos. Aquí planteamos el diagrama de cuerpo libre, planteamos la suma de fuerza en X, quedó esa ecuación diferencial. Como es una ecuación diferencial no homogénea, vimos que se compone de una solución homogénea más una particular. La homogénea, que es cuando está igualada a 0, ya la teníamos resuelta, que era vibración libre sin amortiguamiento, estaba dado por esto. La particular, esto estoy yéndome rápido porque ya lo vimos en la clase anterior, la particular fue propuesta como esta y lo único que teníamos que encontrar el valor de D, eso lo hicimos en la clase anterior, y encontramos que el valor de D finalmente vale F0 entre m omega cuadrada minúscula por 1 menos la relación de frecuencias al cuadrado. Todo eso lo habíamos ya pasado la vez anterior, por lo tanto, la solución total de la ecuación diferencial es la que corresponde a la solución homogénea más la solución particular que está dado por esto. Aquí la única incógnita era conocer A y B a través de las condiciones iniciales, que son las mismas que hemos utilizado siempre y que también ya habíamos visto en la clase anterior, que dice que en el tiempo igual a 0 el desplazamiento vale el desplazamiento inicial y la velocidad en el tiempo igual a 0 es la velocidad inicial. Sustituyendo estas condiciones iniciales encontramos que la primera constante vale precisamente el desplazamiento inicial y la segunda constante pues derivamos x de t para encontrar la velocidad y ya derivada sustituimos ahí el tiempo 0. Todo esto ya lo habíamos visto en la última clase. Sustituyo el tiempo 0 y de ahí va a salir la segunda constante, que es esta constante b que tenemos aquí. Esta constante es lo que tenemos aquí y por lo tanto la solución total es A por el coseno omega t más b, que acabamos de encontrarla por el seno omega t, más la solución particular, que es la constante d que ya se había obtenido por el seno de omega mayúscula por t. Hasta aquí nos quedamos la clase anterior. Hasta aquí que ya teníamos la solución total. Bueno, de aquí entonces vamos a reducir un poquito la expresión dándonos cuenta que tanto este término como este otro tiene F0 entre K y entonces quitamos primero el paréntesis rectangular y nos queda aquí que el primer término queda igual, el segundo término es este término multiplicado por el seno omega t menos este otro término que es este mismo que tenemos aquí multiplicado por el seno de omega t más lo que tenemos aquí de la solución particular. Bueno, les decía yo que tenemos F0 entre K aquí y acá, por lo tanto lo podemos sacar de factor común, que es lo que se hace en la siguiente ecuación, y estas dos pasan igualitas aquí abajo, y el siguiente término lo único que tiene es que sacamos de factor común a F0 entre K. Entonces nos queda F0 entre K, primero pongo este término positivo, F0 entre K que multiplica a todo lo que tenemos aquí, que es esto, es este término, menos F0 entre K que multiplica a estos términos que tenemos aquí, menos F0 entre K que multiplica a los términos que están ahí. Pero también podemos sacar de factor común en el denominador esto que es el mismo, esta diferencia que tenemos aquí. Ambas tienen como denominador 1 menos omega cuadrada mayúscula entre omega cuadrada minúscula. Quiere decir que podemos sacar estas dos como factor común y nos queda esto que tenemos aquí. Sacar de factor común, pues ya nomás queda la resta en la parte superior, en el numerador. Y de aquí pues podemos identificar algo. Que esto es precisamente, si recuerdan ustedes el primer caso que vimos y que lo deben ya recordar bien si ya están preparándose para el cuestionario que tendremos el viernes, el primer caso que resolvimos al empezar con dinámica estructural fue vibración libre sin amortiguamiento. Planteamos en esa ecuación la ecuación diferencial y resolviendo esa ecuación diferencial encontramos que la respuesta después de sustituir las condiciones iniciales y encontrar las constantes que también en ese caso le habíamos llamado A y B, la solución x de t era x0 coseno de omega t más velocidad inicial entre frecuencia por el seno omega t. Quiere decir que esto es precisamente lo que teníamos como solución de un sistema en vibración libre sin amortiguamiento. Es decir, ahora que tenemos una vibración forzada de tipo senoidal, la solución total del sistema tiene como primeros dos términos de la solución precisamente lo que era la solución en vibración libre sin amortiguamiento. Y luego, como la última parte de la solución, tiene un término que está asociado a esto que se llama F0 entre K por el seno que tenemos aquí menos una relación de frecuencias otra vez por el seno de la frecuencia de la estructura, la omega minúscula, entre este término que viene en el denominador.
Entonces, en esta solución, fíjense cómo, ¿qué unidades tendrá el cociente F0 entre K? A ver, ¿quién me dice qué unidades tiene F0 entre K? ¿Con qué unidades queda F0 entre K? ¿Quién me dice? Con unidades de longitud. Unidades de longitud. Quiere decir que F0 entre K, ¿qué es? Si Desplazamiento. tiene unidades de longitud. ¿Qué es? ¿No? Un desplazamiento. Un desplazamiento, claro. Si tiene unidades de longitud, pues puede ser F0 entre K centímetros, metros, pulgadas, pies. Quiere decir que es un desplazamiento. Quiere decir entonces que F0 entre K lo que nos está proporcionando es un desplazamiento. ¿Pero qué desplazamiento es eso? ¿Se acuerdan ustedes que la carga aplicada, ¿cómo está descrita la función que describe la carga que estamos aplicando? ¿Cómo está dada? F de t es igual a ¿qué? ¿Qué es la carga que estamos aplicando? ¿Qué fue F de t? A ver, ¿quién se acuerda? Pues con eso inicié la clase el día de hoy. F de t es igual a ¿qué? A ver, alguno que lo recuerde, fue con lo que inicié la clase de hoy. Aunque lo habíamos F0. F0 por el seno de omega mayúscula por t. ¿Sale? Entonces, lo voy a poner ahorita por lo pronto aquí nada más para recordarlo. Aquí la carga que teníamos aplicada era esta. Teníamos aquí el tiempo. Aquí teníamos F de t. F de t es F0 por el seno omega t, que era una ecuación que viene así. Donde esto, ¿qué quedamos que vale? ¿Cuánto vale esto? Es la amplitud de la carga. ¿Cuánto vale eso? 1. F0. F0. Esto vale F0 precisamente. ¿Y esto vale de aquí a acá? Menos F0. Menos Menos F0. F0, sale. Entonces quiere decir que la carga que estamos aplicando valía de F0, va desde 0, llega a un máximo F0, luego viene a menos F0 y así va, ¿sale? Bueno, entonces fíjense bien, por eso es lo interesante de esto que les estoy mostrando ahora con el cursor. Aquí hay un primer término que queda, F0 entre K. F0 entre K significa entonces, fíjense que F de t, lo voy a repetir aquí, F de t era F0 por el seno de omega por el tiempo. Esa es la carga que estamos aplicando. Y por lo tanto, aquí apareció en la solución dinámica, es decir, el desplazamiento como función del tiempo de este sistema de un grado de libertad sometido a esta carga, a la carga que tiene aquí, tiene ese desplazamiento que está generando ahí. Sometido a esta carga, el sistema de un grado de libertad se deforma siguiendo esta ecuación que tenemos aquí. Pero el último término, si nosotros consideramos que la estructura que estamos analizando parte del reposo, imaginen que es un edificio que está sin condición inicial ni de desplazamiento ni de velocidad, porque está en reposo el edificio y empieza a temblar, en ese momento empieza con vibración forzada, pero estos dos términos que les estoy marcando, pues no existen porque el edificio está en reposo. Quiere decir que me voy a olvidar un poquito de esto. Esto lo voy a olvidar asumiendo que tanto el desplazamiento inicial como la velocidad inicial vale 0. Entonces, el desplazamiento dinámico, asumiendo que partimos del reposo, solamente estaría dado por F0 entre K, por esto que tenemos aquí, partiendo de que no hay condiciones iniciales, sino solamente empieza a moverse el edificio en el instante en el que se aplica esta carga que les estoy mostrando ahí. Al empezar a aplicar esa carga, entonces se empieza a mover pues, siguiendo la multiplicación de este por este. Vamos a analizar estos dos términos. Fíjense bien el primer término. El primer término es F0 entre K. Quedamos que F0, ¿qué es? Nuevamente, hasta se los acabo de dibujar aquí. ¿F0 qué es? ¿Qué es F0? Por favor, alguien que conteste. ¿Qué es F0? A ver, por favor, alguno que diga yo. ¿Sería la carga? No, la carga es La amplitud. la amplitud de la carga dinámica aplicada. ¿Y qué es la amplitud? A ver, díganme con otras palabras, ¿qué es la amplitud de la carga aplicada?
Con otras palabras, W. no, W es la frecuencia. ¿Qué es la amplitud de la carga aplicada? Ya me acaba de decir unos compañeros, y además es cierto, me dijo F0 es la amplitud, sí es cierto, pero como si yo les digo, oigan, es que leí que era una carga senoidal de amplitud F0, ¿qué quiere decir eso de amplitud? Son los máximos y mínimos. Exacto, la amplitud es el valor máximo que adquiere la carga, en una o en otra dirección, pero es el valor máximo que adquiere la carga. ¿Sale? Si la adquiere en un sentido, pues sería, pues en un sentido podría ser F0. En el otro sentido, pues se llega efectivamente a menos F0. Pero entonces quiere decir que la amplitud de la carga F de t es precisamente el valor máximo que adquiere, que es F0. Y ahora díganme, F de t, a ver, fíjense bien, F de t depende del tiempo. Sí, depende del tiempo. Claro, pues por eso se llama F de t, pues porque F depende del tiempo. ¿Por qué depende del tiempo? Porque F de t está definido por esto, pues aquí está su dependencia del tiempo. Depende del tiempo, es F0 seno de omega t. Y ahora la segunda pregunta, ¿F0 depende del tiempo? No. No, claro que no, F0 es una constante. ¿Qué constante es? Pues el valor máximo que adquiere la función que estamos poniendo ahí de la aplicación de la carga dinámica. Entonces, si F0 no depende del tiempo, lo que ustedes están teniendo es como, fíjense nada más, a ver, aquí voy a poner, así nada más de forma esquemática, nuestro resorte, nuestro sistema de 1 grado de libertad con sus llantitas, esta es su masa, esta es su rigidez. ¿Cuánto se desplaza esta masa que estoy poniendo aquí de un sistema de 1 grado de libertad si le aplico una carga F0? ¿Cuánto vale X? ¿Cuánto se desplaza esta masa? Sería F0 entre K. Ándale, exactamente, es F0 entre K por la definición de rigidez, porque acuérdense que la rigidez es fuerza entre desplazamiento. Si la rigidez es fuerza entre desplazamiento, quiere decir que desplazamiento es fuerza entre rigidez. Si yo le estoy aplicando una fuerza a F0, pues se desplaza F0 entre K. Entonces ahora díganme ustedes, acá ya regresando a la solución, esta solución dijimos, si partimos que no hay condiciones iniciales y estos dos términos desaparecen, el desplazamiento dinámico está dado por F0 entre K que multiplica esto. Entonces, ¿qué es F0 entre K? ¿Cómo dirían ustedes con palabras para describir qué es F0 entre K? Pues sería un desplazamiento estático, ¿no? Exactamente, es un desplazamiento cuando la carga F0 se está aplicando en forma estática. ¿Y qué carga es F0? No es cualquier carga. ¿Qué quedamos que es F0? El valor de los máximos o mínimos. Ok, el valor máximo que adquiere F de t, en otras palabras, otra vez, para decirlo de otra manera, es la amplitud de la carga F de t. Entonces, fíjense bien, en esta solución que acabamos de obtener, ¿cuánto se deforma dinámicamente el sistema de 1 grado de libertad? Es un desplazamiento que ya acaba de decirle correctamente un compañero de ustedes que le llamamos desplazamiento estático, que es el desplazamiento de la amplitud de la carga dinámica, pero la amplitud, pues por ser un número nada más, ya que no depende del tiempo, la amplitud es F0, pues es el desplazamiento que produce la amplitud de la carga dinámica, pero obviamente está aplicado en forma estática, porque F0 no depende del tiempo. Entonces, fíjense bien, si yo aplico, si yo aplico el valor de máximo de F de t, si yo aplico el valor máximo de F de t, en forma estática se desplaza, ¿cuánto quedamos? Si yo aplico el valor máximo de F de t, pero en forma estática, ¿cuánto se desplaza el sistema? F0 Sobre K. F0 sobre K, esto es lo que se desplaza. Pero si yo aplico, en lugar de aplicar el valor máximo de F de t, en realidad aplico F de t así, desde 0 y llegar a F0, perdón, desde 0 de la carga a llegar a un valor de F0 máximo, le empiezo a quitar la carga, llego a 0 aquí,
y le aplico en sentido contrario, llego a menos F0, le quito la carga y llego a 0, le pongo la carga y llego a F0, le quito la carga y llego a 0, y así me voy toda la vida. Si le aplico la carga en esa forma, ahora el desplazamiento es F0 entre K multiplicado por esto. Es decir, la única diferencia entre aplicar F0 variando, F de T pues variando desde F0 hasta menos F0 y así en todo el tiempo, es que el desplazamiento en ese caso es la multiplicación de estos dos términos y en el otro caso es solamente el valor que tenemos aquí. Bueno, hasta aquí déjenme desaparecer todos estos garabatos para ejemplificar lo que quiero. Y ahora sí, vamos a ver, teníamos entonces aquí que se genera el término que multiplica F0 entre K, el término que multiplica F0 entre K, le llamamos invariablemente factor dinámico de carga. Es decir, ¿qué es el factor dinámico de carga? Pues son los términos que aparecen en la respuesta de un sistema de un grado de libertad en vibración forzada, pues esta es vibración forzada, puesto que tiene una carga aplicada, el desplazamiento que tiene el sistema de un grado de libertad en vibración forzada, es el desplazamiento estático por algo que depende del tiempo. Bueno, todo eso que depende del tiempo que multiplica a X estática se le llama factor dinámico de carga. Si nosotros aplicamos el valor máximo de la carga dinámica, que es F0, el sistema se desplazaría solamente F0 entre K. Pero si aplicamos variando con el tiempo el valor de la carga F de T desde menos F0 hasta F0 y así sucesivamente, pues sucede que X de T, el desplazamiento es realmente la multiplicación de este por este. Bueno, desde ese punto de vista les pregunto yo, ¿qué resulta peor? ¿Aplicar la carga dinámicamente así, variando, llegando desde 0 a F0 y luego de F0 a menos F0 y luego de menos F0 a F0 y así en todo el tiempo? ¿O sencillamente aplicar la carga solamente estáticamente el valor de F0, que ya sabemos que se desplaza F0 entre K? ¿Qué resulta peor desde el punto de vista del desplazamiento máximo que se puede generar en un caso y en otro? En un caso, ¿cuál es el desplazamiento máximo? Pues F0 entre K, cuando se aplica estáticamente. Si se aplica dinámicamente variando, pues ahora el desplazamiento es F0 entre K multiplicado por el factor dinámico de carga. ¿Qué creen que sea peor desde el punto de vista de desplazamiento máximo? Aplicar estáticamente, que sería F0 entre K, o aplicar dinámicamente, que sería la multiplicación de los dos. ¿Qué resulta peor para el sistema de un grado de libertad? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál creen? Yo siento que dinámicamente. Dinámicamente, ¿por qué? Ok, también dinámicamente, pero a ver, ¿por qué? ¿Por qué creen que sea así? Porque puede tener un comportamiento diferente, depende de la carga que se tenga, por qué multiplicar. Pero, a ver, viendo, fíjense, ahora piensen nada más en lo que está aquí puesto en la pantalla. Si están creyendo que es más grande el valor dinámico que el estático, están ya asumiendo algo de lo que está puesto en la pantalla. ¿Qué están ustedes asumiendo? Para poderme decir que es más grande dinámico que aplicado estático. Fíjense bien, ¿qué están asumiendo ustedes dentro de los términos que están ahí? Que va aumentando el tiempo. ¿Que va aumentando qué, perdón? ¿El tiempo? Bueno, el tiempo va creciendo, pero no necesariamente porque crezca el tiempo, el desplazamiento va a ser más grande. En ocasiones, al crecer el tiempo, lo único que hace es disminuir. Por ejemplo, recuerden ustedes la vibración libre con amortiguamiento. ¿Qué pasa al crecer el tiempo? ¿Qué pasa con los desplazamientos? Cada vez son más pequeños, ¿no? Entonces, no necesariamente crecer el tiempo quiere decir que el desplazamiento aumente. A ver, pero entonces, ¿qué les lleva a decir que el desplazamiento va a ser más grande aplicado dinámicamente con respecto a lo que están viendo aquí en la pantalla? Por la frecuencia. No, tampoco. Bueno, la frecuencia sí tiene mucho que ver, pero digo específicamente, ¿qué están asumiendo ustedes para que puedan decir que es más grande el dinámico que el estático? Los dos desplazamientos. Fíjense bien, fíjense nada más aquí. Si estamos considerando que no hay condiciones iniciales, entonces estoy otra vez asumiendo que estos términos desaparecen. Estamos solamente trabajando con estos dos. Entonces, para que el dinámico sea más grande que el estático, ¿qué requieren estos dos términos que están aquí? Sí, nomás son dos términos. Que el factor dinámico de carga sea mayor a 1. Ándenles, eso es lo que quería que me dijeran. Cuando ustedes están diciendo es más grande el dinámico, automáticamente me están diciendo que este término que está entre paréntesis rectangular es mayor que 1. Porque si fuera igual a 1, entonces
Si fuera igual a 1, F0 entre K, que sería el estático, aplicar la carga estáticamente, sería exactamente igual que aplicarla dinámicamente, porque sería 1 por este, sería igual. Pero si este es menor que 1, pues sucede entonces que aplicar estáticamente resulta peor, porque multiplicar este por este reduciría F0 entre K. Pero si este es mayor que 1, ahora sí, este por este, pues llevaría un desplazamiento más grande que F0 entre K. Entonces, lo que ustedes están asumiendo cuando me están diciendo que el dinámico es mayor que el estático, es que esto es mayor que 1. Y ahora, ¿sabemos que esto es mayor que 1? Pues la verdad es que con lo que están viendo ahí en la pantalla, no. Nadie podría decir que es mayor que 1 hasta que no analicemos el término que está ahí, que es el factor dinámico de carga. Bueno, vamos a analizarlo para un caso en particular. Voy a analizar un caso de lo que estamos viendo aquí, que es el caso siguiente. Y con eso voy a analizar el factor dinámico de carga, pero no para cualquier frecuencia. Voy a partir de un caso muy específico. Vamos a ver. ¿Qué pasa en este factor dinámico de carga? ¿Qué valor adquiere para ver si adquiere un valor más grande que 1 o más pequeño de 1? Pero voy a ver el caso muy particular cuando la frecuencia de aplicación de la carga omega, cuando la frecuencia de la aplicación de la carga tiende a la frecuencia que tiene la estructura. Acuérdense, la frecuencia de la estructura es la raíz de K entre M. Vamos a ver qué ocurre cuando esta frecuencia tiende a esta otra frecuencia. ¿Sale? Bueno, en ese caso, ¿qué ocurre? Pues vamos a ver. Cuando queremos ver que esta frecuencia tienda a esta otra, por lo único que hacemos es sacar el límite del factor dinámico de carga cuando omega tiende, la omega mayúscula tiende a la omega minúscula. Bueno, aquí lo tengo. El límite del factor dinámico de carga es este término que tiene acá cuando omega tiende a omega, pues lo único que hago es que de este factor dinámico de carga, todos los lugares donde aparezca omega mayúscula, lo sustituyo por omega minúscula en el límite. Entonces, este primer término, en lugar de omega mayúscula, lo convierto en omega minúscula y así en el resto de los términos. Esto lleva a que finalmente, si lo ven aquí, llegamos a un cociente de 0 sobre 0, y eso es un límite. ¿Cómo lo llamaban a un límite cuando llegan a 0 sobre 0? ¿Cómo se llama ese límite? Indeterminado. Indeterminado, en efecto. Llegamos a un límite indeterminado. Bueno, es una manera de resolver límites indeterminados a través de lo que conocemos de la regla del L'Hopital. La regla del L'Hopital nos permite resolver límites indeterminados siguiendo lo que viene aquí. Lo que dice la regla del L'Hopital es que en el límite de esto que andamos buscando, de una función que depende, en este caso, de una variable que es omega mayúscula, en el numerador y en el denominador, es exactamente, bueno, es muy parecido al límite que andamos buscando, pero de las derivadas de esos términos con respecto a omega. Es decir, la regla del L'Hopital dice que de lo que estamos obteniendo el límite, que es de la frecuencia esta de aplicación de la carga a la omega mayúscula, cuando tiende a la omega minúscula, si ese límite resultó indeterminado, podemos aplicar ese mismo límite, pero sobre las derivadas del numerador con respecto a omega mayúscula y del denominador con respecto a omega mayúscula, y ya que tenemos ese cociente, le aplicamos el límite y se quita la indeterminación, y este límite es prácticamente lo mismo que este otro límite. Bueno, vamos a aplicar la regla del L'Hopital. Eso significa que este numerador del factor dinámico de carga lo tenemos que derivar respecto a omega mayúscula, y este denominador lo tenemos que derivar respecto a omega mayúscula, y una vez que tenemos sus derivadas, el límite del cociente de las derivadas nos conduce al límite que aquí nos había dado indeterminado. Bueno, vamos a hacerlo. Tenemos que el numerador es este y el denominador es este, que sería este término y este otro término. Vamos a encontrar la derivada de este con respecto a omega y la derivada de este con respecto a omega para después aplicar el límite. Bueno, la derivada del primero con respecto a omega, la derivada del seno de omega t con respecto a omega es el coseno de omega t por la derivada del argumento. La derivada de omega t con respecto a omega, fíjense bien, derivada de omega t con respecto a omega, pues queda nada más t. Por eso queda un t acá afuera y queda t coseno de omega t. Menos omega entre omega y omega t, la derivada con respecto a omega de esto, pues todo este término de seno de omega t entre omega es una constante, puesto que estamos derivando respecto a omega mayúscula. Entonces nos queda seno de omega t entre omega minúscula por la derivada de omega con respecto a omega, que es 1, y entonces nos queda nada más menos 1 entre omega seno omega t. Este es la derivada con respecto a omega de este. Ahora, la derivada de este con respecto a omega, tenemos la derivada de una constante que es 0, menos 1 entre omega cuadrada por la derivada de omega al cuadrado. La derivada de omega cuadrada con respecto a omega es 2 omega mayúscula, y eso es lo que queda aquí
con el signo que teníamos aquí, queda menos 2 omega entre omega cuadrada. Ahora sí, el cociente de esas dos, que sería esto que tenemos aquí para aplicarle el límite, nos queda así. El límite de estos dos es el límite de los cocientes que ya teníamos. Este quedó arriba, este quedó abajo, que son las derivadas. Le aplicamos el límite. ¿Qué consiste aplicar el límite? Pues llevar a donde tenemos omega mayúscula en el límite y la sustituimos por la omega minúscula y nos queda como está aquí. Y esto, si ustedes ven aquí en la parte inferior, en el denominador, queda omega entre omega cuadrada. Quiere decir que omega entre omega cuadrada se elimina esta omega de aquí arriba y queda nada más omega en la parte inferior. Por la ley de la herradura, esta omega la paso para acá y esta omega va a estar multiplicando a estos dos términos. Quiere decir que aquí va a quedar omega minúscula por t coseno omega t, menos, al quedar aquí omega, omega entre omega desaparece, nada más va a quedar seno omega t, y abajo pues nada más queda menos 2. Eso es lo que tenemos aquí, omega t, coseno omega t menos omega t entre menos 2. Este menos 2 lo aplico a los dos términos de la parte superior y nos queda menos 1/2 de omega t coseno omega t, menos con menos da más, 1/2 de seno omega t. Ya tenemos ahora sí el límite. El límite del factor dinámico de carga cuando las frecuencias son iguales, cuando la omega de aplicación de la carga es igual a la frecuencia que tiene la estructura. Recuerden, omega mayúscula es la frecuencia de aplicación de la carga, omega minúscula es la frecuencia de la estructura, que es la raíz de rigidez entre masa. ¿Sale? Bueno, en ese caso entonces, ya con esta expresión podemos ahora sí evaluar lo que andábamos buscando. Si el factor dinámico de carga efectivamente es mayor de 1, como ustedes decían, que varios de ustedes supusieron que era mayor que 1, pues ya está muy fácil, porque aquí ya solamente, para este caso en que las frecuencias son iguales, puedo darle valores al tiempo, fijar una frecuencia cualquiera, darle valores al tiempo y ver cómo se va moviendo esto conforme va transcurriendo el tiempo. Ya vemos si puede llegar a ser valores mayores que 1 o no. Bueno, para ejemplificarlo, yo le doy un valor a la frecuencia de pi. Yo le puedo dar pi, 0.5, pi, 2, pi, 3, lo que quieran. El resultado va a ser el mismo desde el punto de vista de lo que andamos buscando, que es verificar si este término, que es el factor dinámico de carga, resulta mayor o menor que 1. Voy a dar, para ejemplificar, una frecuencia de pi. Voy a dar un valor de pi. Y como estamos en el límite en que las frecuencias son iguales, pues esas dos frecuencias son iguales y les voy a dar, para ejemplificar, el valor de pi. Dando el valor de pi, voy a graficar este término que es el factor dinámico de carga contra el tiempo. Entonces voy a hacer una gráfica de tiempo contra factor dinámico de carga. Bueno, en este caso, si la frecuencia vale pi, el periodo es, como ya dijimos al inicio, 2pi entre la frecuencia. Quiere decir que en este caso, si estamos dando una frecuencia de pi, 2pi entre la frecuencia que vale pi, quiere decir que el periodo de esto que estamos ejemplificando, que voy a graficar ahora, el periodo es de 2 segundos. Lo grafico en Excel y me da lo que tenemos ahí. Al graficarlo en Excel, fíjense lo que tenemos. Empieza, fíjense bien, cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale el seno de 0? Seno de 0 es 0. Ok, este término desaparece. Coseno de 0 es 1. Pero como está multiplicado aquí por el tiempo, y estamos evaluando en el tiempo 0, esto que es 0, es 1, perdón, que vale por multiplicado por 0 es 0, por todo esto es 0, quiere decir que el factor dinámico de carga cuando el tiempo vale 0, parte de 0, aquí está parte de 0. Y luego sencillamente esta ecuación la grafico en Excel y le voy dando con omega, que yo fijé aquí de pi, y le voy dando valores al tiempo y la voy creciendo y la voy creciendo. Y aquí va el factor dinámico de carga, empieza así, va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Fíjense qué valores han del factor dinámico de carga hay aquí, por arriba de 10, y ahí sigue creciendo. Entonces, finalmente, en este caso, en que las frecuencias son iguales, lo que ocurre entonces es que el factor dinámico de carga, si yo sigo aplicando aquí la carga senoidal, el factor dinámico de carga va a seguir creciendo. Pues aquí lo ven, cuál es la tendencia que está mostrando. Y esto significa que si yo no quito de aplicar la carga y la sigo aplicando, ¿hacia dónde va a tender el factor dinámico de carga? El valor máximo del factor dinámico de carga va a tender hacia dónde si yo sigo aplicando esto indefinidamente, la carga que, en otras palabras, sigo graficando aquí en el tiempo a 10, 20, 30, 40, 50, 1000 segundos, 2000, en fin, sigo el tiempo sin entender a dónde va a tender el valor máximo del factor dinámico de carga. Infinito. Infinito. Es decir, el factor dinámico de carga, en este caso que no tenemos amortiguamiento, en una carga senoidal, el factor dinámico de carga tiene infinito. Entonces, ¿fue mayor que 1 o no?
Sí. Pues mucho mayor que 1, ¿verdad? Tenían ustedes razón. Al menos, no podemos decir para todos los casos todavía porque no lo hemos analizado, pero al menos cuando tenemos esa carga senoidal aplicada y cuando la frecuencia de aplicación de la carga, esta omega, es igual que la frecuencia que tiene la estructura, esta otra, en ese caso ya pudimos ver que el factor dinámico de carga tiende a infinito. Por lo tanto, esto nos está llevando a que efectivamente es mucho más grande el desplazamiento cuando se aplica la carga en forma dinámica, llevándola de 0 a F0, a menos F0, a F0 y así, que cuando la carga se aplica en forma estática, que el desplazamiento era F0 entre K. Aquí llega a ser F0 entre K multiplicado por el factor dinámico de carga, que tiende a un valor muy alto y tiende a infinito, el valor máximo cuando el tiempo tiende a infinito. Bueno, en esta gráfica, entonces, ¿qué tiempo? A ver, antes de esto, ¿cuánto hay de aquí a aquí? De aquí a acá, ¿cuánto transcurre? ¿Qué tiempo hay de aquí a acá? De este máximo a este máximo. 2 segundos. Pues 2 segundos, que es el periodo que tiene aquí. ¿Cuánto hay de este mínimo a este mínimo? De aquí a acá. 2 segundos. Pues 2 segundos de 4 a 6, pues son 2 segundos, que es el periodo que tengo aquí. O sea, la única diferencia que verían en esta gráfica, si yo en lugar de elegir pi, elijo, por ejemplo, 2pi para hacerla en Excel, pues ahora sería, si yo elijo de omega 2pi, quedaría 2pi entre 2pi, quedaría un periodo de 1 segundo. Quedaría este mismo crecimiento que ven aquí, pero el máximo entre un máximo y un máximo y un mínimo sería solamente de 1 segundo. Si yo en lugar de elegir aquí pi pongo 0.5 pi, pues aquí serían 4 segundos y entonces esto se repetiría cada 4 segundos los máximos y mínimos, pero el crecimiento del factor dinámico de carga es el mismo. Por eso les decía que es irrelevante el valor que yo utilizo aquí para fines de ejemplificar nada más cómo va el crecimiento. Bueno, entonces me acaban de decir que si t tiende a infinito, el factor dinámico de carga máximo tiende a infinito. Y si el factor dinámico de carga máximo tiende a infinito, díganme ustedes en esta expresión que teníamos acá atrás, si el factor dinámico de carga tiende a infinito, el valor máximo, X máximo tenderá a ¿qué? En este caso en particular, cuando las frecuencias son iguales. X máximo tiende a Infinito. pues infinito, porque si este tiende a infinito, X de t es la multiplicación de este por este. Quiere decir que si este máximo va tendiendo a infinito, pues quiere decir que X de t también tiende a infinito. Lo que estamos obteniendo, fíjense qué caso tan interesante, que es que cuando la frecuencia de aplicación de la carga coincide con la frecuencia de la estructura, pues el desplazamiento máximo de la estructura del sistema de un grado de libertad tiene un desplazamiento gigantesco mientras no le quite la carga senoidal, va creciendo y creciendo y creciendo y tiende a un valor que es infinito según acabamos de concluir. Bueno, aquí tienen, dado que X de t es este por este, pues eso significa que entonces X máxima tiende a infinito. Y seguramente a estas alturas, ya que están ustedes en noveno semestre, ya han escuchado esto más de una vez. Aquí lo estamos demostrando numéricamente, ya resolviendo la ecuación diferencial con este curso de dinámica estructural. Pero seguramente en algún otro curso ya les han hablado del fenómeno de cuando la frecuencia coincide de aplicación de la carga con la frecuencia del sistema, que le llaman de alguna forma. ¿Cómo lo han escuchado? Que seguramente más de uno lo ha oído. ¿Cómo le llaman a eso? Resonancia. Efectivamente, resonancia. Aquello que habían ustedes escuchado como que los periodos coinciden y demás, bueno, aquí lo estamos viendo numéricamente. Numéricamente resolviendo la ecuación diferencial, que lo que estamos mostrando es que el desplazamiento máximo a donde tiende la estructura después de resolver la ecuación diferencial, que consiste en la multiplicación de esto que llamamos desplazamiento estático por el factor dinámico de carga, cuando la frecuencia de aplicación de la carga y del sistema estructural, del sistema de un grado de libertad, o bien cuando los periodos son iguales, que es lo mismo, todo acuérdense que la frecuencia solo depende, cambia con el periodo a través de la constante 2pi, eso le llamamos resonancia. Y cuando estamos en resonancia, pues significa que si no hay amortiguamiento, porque estamos en el caso sin amortiguamiento, no pierdan de vista eso. Cuando no hay amortiguamiento, el desplazamiento máximo tiende a infinito. Esa es la parte importante de esto que llamamos resonancia. Pero también tomen en cuenta que resonancia no quiere decir solamente que coincidan los periodos. Están coincidiendo los periodos, pero ¿qué tipo de carga se está aplicando? ¿Qué tipo de carga estamos aplicando? Constante.
¿Cómo? ¿Una carga qué? Dinámica. Sí, carga dinámica, pero ¿qué tipo? No es cualquier carga dinámica, porque carga dinámica es cualquiera carga que varía en el tiempo. Pero esta es una carga muy particular. ¿Qué carga aplicamos aquí? Sí, tiene razón que es dinámica, pero es una carga armónica. ¿De qué forma? Si es una carga armónica, en efecto, de tipo senoidal. Entonces, solamente, fíjense, grábense eso, por favor. Solamente hablamos de resonancia. No basta que coincidan las frecuencias o los periodos que tiene la aplicación de la carga al sistema, sino que la carga directamente, cuando estamos hablando de resonancia, nos estamos refiriendo a una carga armónica aplicada sobre la estructura, es decir, una carga que se va repitiendo periódicamente. Se va repitiendo periódicamente con el periodo pues, que tiene ahí de aplicación de la carga, que fue el que vimos al inicio de esta presentación. Entonces, la resonancia no basta que las frecuencias sean iguales, tiene que ser también una carga, para que se obtenga un resultado como el que estamos viendo en esta figura, tiene que ser una carga armónica del tipo de la que acabamos de ver ahora. Entonces, resonancia tiene que ver con igualación de periodo de la carga y del sistema, pero la carga tiene que ser una carga armónica periódica del tipo senoidal o cosenoidal. Si no, podríamos decir que coinciden frecuencias, pero no necesariamente resonancia. ¿Puede haber amplificación? Puede haber amplificación. Por la resonancia, sí, para ver algo tan bonito como esto, que es un factor dinámico de carga que va crece y crece y crece y tiende a infinito, pues la carga tiene que ser del tipo de la que estudiamos aquí, que es una carga del tipo senoidal o cosenoidal, que daría exactamente lo mismo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Nada? Nada. Bueno, entonces como de costumbre son 11:48. Vamos a hacer una interrupción de 10 minutos para que descansen un poquito de estar aquí frente a la pantalla. A las 11:58 nos conectamos para continuar. ¿Sale? Pues ahorita nos vemos en 10 minutos exactamente.